Bendiga, muy buenas tardes. Hoy es día jueves de culto, y nuevamente por medio de esta plataforma virtual nos encontramos en contacto con ustedes. Les voy a estar pidiendo que por favor abran sus Biblias en la segunda carta de Crónicas, capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Como nación, como estado, como municipio, continuamos con la pandemia por coronavirus. Hoy leía un comunicado donde ya se va a considerar como una enfermedad endémica esta pandemia ocasionada por coronavirus COVID-19. Nuestra Baja California Sur en este momento está pasando por un momento de alto número de contagios, y como iglesia, como pueblo de Dios, estamos orando para que la mano de Dios intervenga, y estamos suplicando a Dios que nos ayude. Así vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Oremos. Padre, en este momento va a ser predicada su bendita palabra. Suplico su Espíritu Santo sea el que ministre, el que hable a los corazones. Usted sabe de lo que hay necesidad. Esa persona que nos está escuchando, Señor, usted conoce su vida, pero también usted puede obrar en su vida. Le suplico, intervenga. Muchas gracias, Jesucristo. Amén. Así es que a este mensaje le he titulado: Pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios. En ocasiones nosotros pedimos ayuda a diferentes fuentes, pero qué mejor pedir ayuda a Dios. ¿Cuándo debemos de pedir ayuda a Dios? En primer lugar, cuando estemos en problemas. Lo más sabio que podemos hacer cuando se nos presenta un problema es pedir ayuda a Dios. Y esto lo hizo un hombre llamado Josafat. Él era en este tiempo el rey de Judá, y él tuvo que enfrentar un problema muy serio, muy fuerte, y no dudó en pedir ayuda a Dios. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando el rey de Judá? En Segunda de Crónicas, versículo 1 y 2, nos comenta cómo Josafat, el rey de Judá, se le avisa que dos naciones enemigas, Moab y Amón, venían para hacer guerra contra Judá. Y no solamente venían ellos, sino que le dijeron que era un ejército numeroso. Estas dos naciones venían para tomar posesión de esa tierra que ya Dios le había dado al pueblo de Dios. Y Josafat sabía que él numéricamente se encontraba en desventaja, pero él era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que sabía que era lo primero que se tenía que hacer cuando había problemas. Lo primero que él hizo es pedir ayuda a Dios. Pero cuando pedimos ayuda a Dios, lo primero que debemos de hacer es postrarnos ante su presencia. Segunda de Crónicas 23 nos muestra así la palabra de Dios, lo que hizo este rey. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno
a todo Judá. Este rey reconoció: tengo miedo. Lo que está sucediendo es algo que sobrepasa mis fuerzas y necesito la ayuda de Dios. Por eso él se humilló, se postró. Él decidió poner su problema en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, consultó a Dios. Le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento al enemigo? Y posteriormente pregonó ayuno a la nación. A toda la nación la puso a ayunar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Josafat lo sabía, por eso él se pone de rodillas delante de Dios, le expone su petición, lo consulte: ¿a qué hago, Dios? Y proclama ayuno. Es lo que nosotros debemos de hacer, pedir ayuda a Dios. Y una vez que pedimos ayuda a Dios, lo tercero que debemos de hacer es unirnos al pueblo de Dios. No te quedes solo. Aquí nos dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. No nada más Josafat se puso de rodillas, no nada más Josafat clamó pidiendo ayuda a Dios, también el pueblo de Dios, porque dice: de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todos ellos salieron de donde ellos vivían para dirigirse a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba la sede de lo que era el reino, y en Jerusalén se encontraba el templo. Así es que nos dice la palabra de Dios que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Dirigió una oración. Él hizo su petición a Dios. Él se unió con el pueblo de Dios, lo convocó. Y todo el pueblo unido pide ayuda a Dios. Así es que cuando pidamos ayuda a Dios, no nos quedemos solos, unámonos con el pueblo de Dios, porque el poder de la intercesión es maravilloso. También nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros pidamos ayuda a Dios, debemos de recordar sus promesas. En cuarto lugar, debemos de recordar cuáles son sus promesas. Josafat era un hombre temeroso de Dios. Josafat era un hombre que congregó al pueblo de Dios en Jerusalén. Josafat era un hombre que clamó a Dios, pidió ayuda, estando todo el pueblo presente, y además se acordó de cuál era la promesa que Dios les había hecho a sus antepasados, a la descendencia de Abraham. El versículo 9 nos lo dice, Segunda de Crónicas 29. Si mal hubiere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, dice la palabra de Dios en el versículo número 9, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Cuando vengan los problemas a nuestra vida, cuando vengan las situaciones inesperadas, cuando vengan las situaciones difíciles, hay que pedir ayuda a Dios. Y Josafat pidió ayuda a Dios y le recordó, se acordó de las promesas que Dios había hecho. Dice, si mal hubiera entre vosotros, que ese mal podía ser espada de castigo, es decir, una guerra, un enemigo que venía, un ejército enemigo. Otra de las razones era pestilencia, peste, enfermedad, como lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Cuando estamos hablando de una pandemia, es lo que se conoce como, en anterioridad se decía peste. Hace más de 100 años ocurrió la peste bubónica, la peste negra. Peste significa plaga, peste significa enfermedad. Y en aquellos tiempos, cuando decía en tal poblado, en tal ciudad, llegó la peste,
es porque había llegado una enfermedad. Y como no se tenían los recursos que actualmente tenemos, esa enfermedad arrasaba con todos los pobladores de aquel lugar, fuese un pueblo o fuese una ciudad grande. Eso era pestilencia, es decir, si llega el enemigo, si va a haber una guerra, si va a haber enfermedad, el lugar adecuado para pedir ayuda es delante de la presencia de Dios, aquí en tu casa. Hambre, también. Hambre. Cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de hambre, estamos hablando de crisis económica. Es algo que no podemos dejar pasar desapercibido. Es un problema que estamos enfrentando como nación y también en nuestra ciudad y en nuestro estado. La enfermedad ha llegado. Aún diferentes personas han enfermado. Algunos, la enfermedad ha sido leve, se han quedado en casa y gracias a misericordia de Dios han podido salir con prontitud. Otros, aún en casa, la enfermedad ha sido de mayor duración. Algunos hasta 2 meses me han comentado y se han agravado, pero la mano de Dios también ha sido con ellos y han salido adelante. Otros han tenido que ser internados y están otros internados en hospitales y en una situación de enfermedad muy delicada. Pero es cuando hablamos de que cuando hay una enfermedad es el momento de pedir ayuda a Dios. No te detengas, confía y recuerda la promesa de Dios, que cuando haya guerra, cuando haya pestilencia o cuando haya hambre, dice, una crisis económica. Hoy yo platicaba con una persona que no es de este poblado, que no es de este estado, es de otro estado. Y él me comentó que él trabaja en una fábrica y que probablemente en la ciudad donde él se encuentra vaya a entrar el próximo mes ya en semáforo rojo, tal vez la próxima semana. Pues la próxima semana ya entramos al mes de agosto. Y le digo, pero es que usted tiene un sueldo fijo. Si en un momento dado regresaran a semáforo rojo, ¿en qué le afectaría? Y él me dice, pues no me despiden, voy a continuar trabajando, pero mi sueldo me lo van a reducir a la mitad. Pues dentro de lo que cabe, aún tendrá para alimentarse, pero aquellas personas que están pasando una situación económica difícil, recuerda, es el momento de pedir ayuda a Dios. Así, cuando pedimos ayuda a Dios, tenemos que recordar las promesas. Y Josafat recordó la promesa de Dios. Dios, si nosotros tenemos 3 tipos de problemas, guerras, pestilencias o hambres, tú has prometido que si nosotros clamamos a ti, tú nos oirás y tú nos salvarás. Esa es una promesa que tú has hecho, Señor, y estamos confiando en las promesas de Dios. El punto 5 es cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, hagamos lo que hizo este rey Josafat, seguir las instrucciones de Dios. Josafat, una vez que convocó al pueblo, que convocó a la nación, que expuso delante de Dios detalladamente sus necesidades, sus peticiones, que imploró se cumpliesen las promesas en su vida, que Dios tuviese misericordia, él recibió una respuesta de Dios. Y en esa respuesta de Dios, él recibe las instrucciones que tiene que seguir, de acuerdo a la voluntad de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 15, en el versículo 14 nos dice que los que se encontraban ahí congregados en esta reunión, se encontraba Jaasiel, hijo de Zacarías. Era levita de los hijos de Asaf, y al cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es decir, este hombre, Dios lo usó para dar un mensaje profético. Y en este mensaje profético, Dios daba las instrucciones, que era lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Porque Dios es bueno. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros gemimos, nos postramos y le pedimos su ayuda, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque Él habla nuestras vidas. Y en este caso habló a través del siervo, a través del profeta. Y aquí es donde nos dice la palabra de Dios cuáles fueron estas instrucciones. El versículo
el versículo número 15, dijo Jaasiel: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Josafat, escucha, este es el mensaje de Dios para ti. No temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Sí, es un ejército numeroso. Sí, te quieren atacar y quitar la tierra, sacar de la tierra. Pero no tengas miedo, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Las instrucciones de Dios fueron muy claras. No tengas miedo, Josafat, que no tenga miedo el pueblo de Dios, porque yo voy a pelear la batalla. Esta guerra es mía, le estaba diciendo Jehová a Dios. Yo voy a estar con vosotros y yo voy a darles la salvación. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Sigue las instrucciones. ¿Qué le dijo? Tú no te preocupes. Vas a ir a donde ellos se encuentran. Ustedes, el pueblo de Dios, va a descender. Ellos van a subir y se van a encontrar en un arroyo. Pero no temas, yo me voy a encargar de todo lo demás. Josafat hizo que los levitas entonaran alabanzas al Señor. Y cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, vamos a ver la victoria. Josafat le pide ayuda a Dios. Y él sigue las instrucciones. Y él vio la victoria. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Estas son lo que les dijo Josafat al pueblo de Dios. Se levantaron de mañana para dirigirse al desierto de Tecoa, y Josafat habló al pueblo: creed en Jehová nuestro Dios, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Vamos a creer la palabra de Dios. Vamos a creer la palabra que Dios nos está dando a través de su siervo, y vamos a tener prosperidad, porque Dios no se equivoca cuando Él nos da las instrucciones, porque cuando nosotros pedimos ayuda a Dios, Dios nos escucha, y en su momento, en su tiempo, Él sabe responder. Así es que en el versículo 21 le habló con el pueblo y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cantaron alabanzas, glorificaron a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 22 qué es lo que ocurrió. El pueblo de Dios se dirige al lugar donde Dios les dijo que tenían que ir para enfrentar al enemigo. Pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Es decir, el enemigo, por más que quería destruir a Josafat, al pueblo de Dios, y quitarles la heredad que ya Dios les había dado, no pudieron, porque el que peleó la batalla, el que peleó la guerra, el que los ayudó y los sacó adelante es Jehová de los ejércitos. Entonces la palabra de Dios nos dice en el versículo 21, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y a este lugar se le llamó Beraca, valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y salieron
para dirigirse nuevamente a Jerusalén gozosos, porque Dios les había dado la victoria. Pide ayuda a Dios. A veces acudimos a muchos medios, pero hay que hablar directamente con Dios. Cuando tengas un problema, tenle confianza. Póstrate ante su presencia, ten fe, confía, Él va a hacer las cosas. Únete al pueblo de Dios, no te quedes solo, porque el Señor quiere que estemos unidos. Recuerda sus promesas, aunque haya guerra, aunque haya peste, aunque haya hambre, el Señor está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Sigue las instrucciones, Dios pone los siervos, Dios pone el mensaje, y así como se profetizó, así se cumplió. Y Dios, Jehová Dios, estaba con él. Ve la victoria, confía en Dios. No temas, Jehová Dios está contigo. El entonar esos cánticos, hermanos, el darle gloria a Dios con nuestra alabanza, es una manera de honrarlo y magnificarlo. Como pueblo de Dios, cuando sientas que la guerra recia, cántale al Señor, entona alabanzas, póstrate delante de Dios, clama a Él, ayuna, ora, confía, porque el Señor te dará la victoria. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos. Oremos pidiendo ayuda de Dios para su iglesia, para que estemos unidos. Pidiendo ayuda de Dios por sus siervos. También pidiendo ayuda de Dios por los enfermos que están en casa, por los enfermos que están en los hospitales, para que usted traiga sanidad divina. Y también, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos de dificultad económica, para que usted venga a proveer. Gracias, Jesús. Usted es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Entonemos esta hermosa alabanza para la honra y gloria de Dios. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, hermanos. Dios es bueno, amén. Levanto mis manos, aunque no tenga. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le
Dios. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees